Para mí es un privilegio estar en este lugar. Es la primera vez que estoy con ustedes. Tengo rostros amigos, sé que algunos me conocen. Cuando llegué aquí, el pastor Walter me dijo: te conozco cuando era chiquito. Y casi todos los pastores de la edad del pastor me conocen, ¿no? Cuando yo era chiquito, ¿no? Pero yo no me acuerdo de ellos, ¿no? Pero con el tiempo ya me estoy recordando de ellos, ya, así que de pastor Trammell también me acuerdo de él. Yo lo conocí en el año 1989, me acuerdo de él y su acordeón. Él fue invitado a la iglesia donde estábamos, ese tiempo también estaba en Comas, y cantó ese precioso himno que me gusta a mí, que se llama Ven amigo a Jesús. ¿Cuántos saben este himno? ¿Saben ese o no saben ese o no? Cuando muy bien. Tienen que saber, antes de ir al cielo tienen que cantar esa canción usted acá en la tierra, hermanos, ¿ah? Y esa canción me gustó muchísimo, con su acordeón, con su esposa, dueto cantaron. Yo era niño todavía de esa época, ¿no? Y bueno, algunos también, la mayoría no los conozco. A hermano Williams lo conozco, creo que él, no sé si se acuerda de mí. Yo lo conocí cuando estaba flaquito en el año 1994. Yo me mantengo igual, por si acaso, yo sigo flaco y flaquito me mantengo, ¿no? El pastor Efraín también, conozco a él, hemos estudiado algunos cursos con él. Él se graduó antes, yo después. Y bueno, hermanos, estamos aquí por la gracia de Dios. Y bien dijo el siervo antes de darme lugar, que si he tenido el privilegio de servir es justamente por eso, por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Podemos tener muchos años en la fe, podemos tener muchos años sirviendo al Señor, pero nada de eso pasaría si no fuera por la gracia de Dios, que Él nos tiene en el ministerio. Y aquí estamos, hermanos, aquí estamos. Bien, vamos a la palabra en el libro de Hechos, capítulo 17. Yo estoy de celebración. Ayer cumplí 8 años de casado por civil. Mañana es mi cumpleaños espiritual, 5 de febrero, y el lunes mi cumpleaños mi matrimonio por la iglesia, ¿no? Así que todo este mes de celebración, ya, toda celebración. No sé, dice que el 14 es el día de los enamorados, no sé si será cierto eso, ¿no? También voy a celebrar, ya, así que mucho gasto este mes, mucho gasto, ¿ah? Hechos capítulo 17, del versículo 16, dice la palabra del Señor. Hechos 17:16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. La palabra clave aquí es enardecía. Vamos a orar, hermanos, y empezamos esta mañana con esta reflexión en la palabra. Padre Santo, muchísimas gracias. Gracias, Señor, por amarnos incondicionalmente, eternamente, Señor. Gracias, Padre, porque nos alcanzaste con tu gracia, tu misericordia, tu perdón, y a través de Jesucristo, tu Hijo, Señor, que murió en la cruz y que con su sangre preciosa hemos sido limpios y lavados de todos nuestros pecados. Pero no solo ellos, Señor. Jesús venció la muerte, resucitó y está en nuestros corazones, Señor. Y creemos también que algún día resucitaremos con Él. Por eso, Señor, hay una carga en nuestros corazones. Hay una tarea, hay un deseo ardiente en nuestros corazones, que otros también conozcan del Evangelio, Señor. Que otros también conozcan que solo en Jesús hay salvación, Señor. Padre Santo, que podamos tener esa visión, pero también la acción, Señor, de ir, de hacer, empezando por nuestro lugar, empezando por nuestra familia, en las iglesias que estamos, en la localidad que estamos, en las provincias, fuera del país, Señor. Úsanos conforme a tu voluntad, y en esta mañana, a través de tu palabra, Señor, desafíanos a cumplir fielmente esta tarea. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a ver en esta mañana rápidamente las virtudes, algunas virtudes del apóstol Pablo. Uno de mis personajes favoritos, por usar una palabra, hermanos, en la Biblia es el apóstol Pablo. Obviamente Jesús es el centro de mi vida, pero uno de los personajes, así como en el Antiguo Testamento es Moisés, también para mí no es el apóstol Pablo. ¿Y a cuántos de ustedes han leído o han estudiado la vida del apóstol Pablo? ¿Lo han estudiado? ¿Les gusta? ¿No? Es un hombre desafiante, de retos, ¿verdad? Y encontramos aquí que Pablo está ahora en Atenas. ¿Y por qué está en Atenas? Porque obviamente salió, ¿qué creen? A ver, recordemos, ¿salió bien o salió alborotado de Berea? ¿Cómo salió el hombre de Berea? ¿Salió, lo despidieron bonito o lo echaron?
prácticamente lo echaron. ¿Se acuerdan ustedes? Lo echaron al hombre, ¿no? Por los judíos que estaban ahí, los judíos tesalonicenses que estaban ahí, lo echaron. Y él llega a Atenas. Y en Atenas, estando en Atenas, él va a manifestar grandes virtudes que considero yo todo siervo de Dios, todos aquellos que tenemos esa carga de compartir el evangelio, debemos de tener. En primer lugar, encontramos en el versículo 16, si usted quiere anotar, si usted quiere escribir, en primer lugar tenemos ahí la compasión. Pablo va a tener compasión. Dice versículo 16, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ahora, la idea no es tanto en que se haya disgustado, mis queridos hermanos, sino que en su corazón se le partía. Hoy en día vemos el pecado. Hoy en día no tenemos que caminar ni media cuadra para darnos cuenta que hay pecado. La pregunta es, ¿nos causa molestia o nos causa dolor? Porque hoy en día muchas veces como siervo de Dios marcamos que somos indiferentes. ¡Ay, estos pecadores! ¡Ay, estos vecinos! ¡Ay, estas naciones! ¡Ay, estas autoridades! ¡Ay, estas gentes! Pero si uno ve y uno se da cuenta en ese versículo en la vida de Pablo en Atenas, Pablo no está teniendo esa actitud de disgusto, sino hay un enardecimiento de su corazón que es un sinónimo de que hay un corazón adolorido. Hay un pesar en su corazón. El apóstol Pablo fue sensible a la necesidad espiritual de los atenienses. Ahora, Pablo no estaba como un turista observando los lugares, paseando sencillamente por ahí, sino estaba como un misionero observando la situación espiritual. La pregunta es, ¿estamos observando nosotros la necesidad espiritual que hay en nuestra localidad, fuera de ella, en nuestro distrito, en nuestra región, en nuestro país, en nuestro continente, fuera de nuestro continente? ¿Estamos observando ello? A mí me da mucho gusto ver bastantes afiches aquí esta mañana. Y algunos afiches veo que ya están ya con años. Quiere decir que muchas personas como nosotros que hemos estado sentados en este lugar hemos visto. Y no está solamente para decorar el ambiente. Está para que tengamos una visión de que hay necesidad. Y así como tenemos esas hojas, ¿no? Países con millones de habitantes, con porcentajes altísimos de gente que no ha entregado su vida a Cristo. Yo he tenido muchas veces de confrontar con personas que dicen, ay hermano, es que son muy idólatras, hermano, esos países son muy religiosos, adoran animales y son gente que, hablando de las comunidades que hay en nuestro país, ¿no? Son gente que anda desnuda, gente salvaje, gente que roba para comer. Yo le digo, hermanos, pero a esa gente, a esas personas, estamos con la tarea de predicarles el evangelio. Esa gente es la que tiene necesidad. Jesús no vino por los sanos. ¿Por qué vino Jesús? Por los enfermos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había, que hermanos, perdido. ¿Cuántos creen eso? ¿Amén o no? ¿Amén, hermanos, o no? Entonces esa es la tarea que debemos tener en nuestros corazones. Y Pablo no estaba como un turista observando simplemente, o molesto, renegando, diciendo, wow, esta gente pecadora, esta gente. No, sino que había en su corazón compasión. En segundo lugar, está en el versículo 17, la segunda virtud del apóstol Pablo es su disposición. Dice el versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. El versículo 17, hermanos, es la expresión a la respuesta de la compasión que hay en el corazón del apóstol Pablo. No está él solamente triste, adolorido, no solamente queda con sensibilidad en su vida, sino que ahora va a accionar. Ahora, yo quiero predicar en una iglesia, yo quiero predicar en una región, yo quiero predicar en un departamento, quiero salir fuera y predicar el evangelio fuera del país, pero la pregunta es, sencillamente, ¿lo estoy haciendo al lado a mi vecino? ¿Lo hago con mi familia? ¿Cómo es mi testimonio donde me estoy yo moviendo? Porque me pueden conocer a mí como el hermano que ese señor que se pone corbata y que se trata de vestirlo mejor y va a una iglesia y carga una Biblia y se reúne a orar por misiones y se prepara más en el evangelio y es un hombre. Pero la pregunta es, quizás ni mi propio vecino jamás le he compartido el evangelio. No doy buen testimonio a los que están a mi lado. No doy buen testimonio a los que me están observando día a día. La compasión, hermanos, debe tener disposición.
Pablo discutía, dice, con los que estaba ahí en la sinagoga, con los judíos y piadosos, pero también dice el versículo 17 que estaba en la plaza cada día predicando, estaba evangelizando. Si queremos ser buenos evangelistas, y perdón que me atreva a decir esa palabra, buenos evangelistas, empecemos a predicar en nuestra calle. Empecemos, muchos hermanos, Dios no me llama, Dios no me usa, yo quisiera irte al lugar, pero empieza en tu lugar. Empieza en tu parque, si es que hay parque en tu casa, si no en la placita que hay, pero empieza a evangelizar, empieza a repartir un folleto, empieza a compartir el evangelio a otros. Pablo estaba, dice, discutiendo en la sinagoga, pero también estaba predicando. Y hay una palabra clave ahí en el versículo 17. Cada día. ¿Cuánto es el trabajo de una persona que predica el evangelio? Todos los días. Todos los días. Antes conversaba con el pastor Refo, ¿cómo se trabaja? De lunes a domingo, de domingo a sábado. Es todos los días. Si uno ha sido llamado a la obra misionera, si uno tiene, como Pablo aquí, ese espíritu que se está enardeciendo en nuestras vidas, uno tiene carga todos los días, hermanos. Uno sube al carro, comparte un folleto, uno está caminando, uno va a comprar pan, y si tenemos el privilegio de ser usados o de ser llevados a otro lugar, predicaremos el evangelio. Pero ¿cómo Dios nos va a usar en otro lugar si no hay disposición en nuestras vidas? ¿Dónde estamos? La palabra es cada día. Ahora, Pablo aquí fue invitado al Areópago. ¿Saben ustedes qué es el Areópago? Es un tribunal. Y en el tribunal también él empezó a hablar, y empezó a hablar sin vacilación. Miren lo que dice el versículo 18, dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y uno decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Vea usted, estaba en la sinagoga, vea usted, estaba en las plazas, y ahora está en el tribunal. ¿Y cuál es el único mensaje que él sigue predicando? De Jesús. Versículo 19, y tomando le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses, los extranjeros residentes allí, y en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, acá viene el tercer punto, la tercera virtud, hermanos, versículo 22 dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. La tercera virtud que va a tener aquí Pablo es prudencia, hermanos. Pablo no está diciendo aquí, insultándoles, oye, idólatras. Oye, personas que saben mucho pero no saben nada. Oye, personas vacías en su corazón. No, él habla con prudencia. Está en un tribunal. Y lo que va a empezar a decir, varones atenienses, varones. Si usted ve el contexto en ese tiempo, hoy en día todos nos decimos varón, ¿no? No, oye, varón, ¿cómo estás? Varón, Dios te bendiga, varón, ¿no? Pero si usted va al contexto de ese tiempo, era como decirle a una persona reverenda, dignos de mi respeto, ¿no? Ponerlos en el lugar alto, varones. Ahora, la pregunta es, ellos estaban en mentira, estaban en idolatría, estaban en corrientes que no tenían nada que ver con la verdadera, la verdad. Pero Pablo le dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Respetó la dignidad de su auditorio, tratándoles de varones y religiosos. La pregunta es, cuando tenemos el privilegio de predicar, ¿hablamos con prudencia? Ahora, yo no estoy diciendo que la prudencia es callar. Muchos piensan que la prudencia es callar, ¿no? Y quedarnos con la boca cerrada. Hermano, ¿por qué no hablas? Porque soy prudente, ¿no? Y cerrar nuestros labios. Eso no es prudencia, sino es pensar antes de hablar. Pero que hay que hablar, hay que hablar. Pablo tuvo una oportunidad y la va a aprovechar con prudencia. Entonces tenemos aquí, en primer lugar, compasión de Pablo. Dice que su espíritu se enardecía. En segundo lugar, ¿qué vemos, mis queridos hermanos? ¿Qué vemos ahora? Su disposición. Y ahora en tercer lugar, ¿qué vemos? Su
prudencia. A ver, ¿pueden repasar conmigo, hermanos, o no? ¿Sí? ¿Sí? Ya, vamos a ver. Primero, ¿qué hay en primer lugar? ¿Qué, hermanos? Su compasión. A ver, el que habla más fuerte, un chicle, hermanos. ¿Ya? En segundo lugar, su disposición. En tercer lugar, su prudencia. Bueno, ustedes no me creen que tengo chicle, ¿no? Yo les voy a dar chicle que habla más fuerte, hermanos. A ver, acá tengo. Chicle Adams, nos auspicia esta mañana, así que tienen que decir fuerte. Compasión, disposición y prudencia. Punto número 4 ahora. Vamos a ver su cuarta virtud. Versículo 23 dice, versículo 23, porque pasando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Dice versículo 23, porque pasando y mirando, dice, vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Mis queridos hermanos, ¿qué encontramos en esos versículos 22 y 23? En el versículo 22 también dice la parte final: en todo observo. Luego dice mirando. Hay la cuarta virtud que encontramos aquí, es el espíritu observador. Mientras el apóstol estaba esperando a Timoteo y a Silas, él recorría la ciudad para observar sus necesidades espirituales. Me da mucho gusto hoy día haber orado con ustedes por hermanos que abren misiones, comparten otros lugares, no se conforman con un solo lugar y quieren más, quieren que haya más compartir el evangelio en otros lugares. Y eso es bueno, porque uno observa la necesidad, se compadece, se dispone y por supuesto lo hace. ¿Qué ganaríamos teniendo visión, hermanos, si es que no tuviéramos acción? ¿Qué ganaríamos teniendo tanta visión? Yo quiero hacer esto, Señor, pero no oraríamos como lo hacemos aquí. ¿Cuántos creen que el orar es hacer también la obra misionera? Pregunté, ¿cuántos creen que orar es hacer la obra misionera? ¿Amén, hermanos, o no? Claro, porque muchos irán, muchos darán, muchos orarán. Y estamos haciendo la obra misionera. Pero si queremos hacer la obra misionera, hay que tener misión, hay que observar la necesidad, pero no hay que quedarnos solamente allí. Pero Pablo nos enseña que hay que observar, hay que mirar y hay que hallar. La disposición al servicio solamente nace de un espíritu que es consciente de las necesidades. Se lo vuelvo a repetir, la disposición del servicio solamente nace de un espíritu que es consciente de las necesidades. Pregunta, ¿hay necesidad de Cristo en nuestra comunidad? Sí. ¿Hay necesidad de Cristo en nuestro país, en lugares que no conocemos, en estos grupos étnicos? Sí hay necesidad. ¿Hay algo imposible para el Señor? No. ¿Dios puede usarnos para hacer su obra? Amén. Dios nos puede usar. Pero si nosotros nos sentamos, nos conformamos con la salvación, ya tengo mi iglesia, estoy predicando, listo, pero no sigo viendo necesidad. Ahora tenemos la facilidad. Hoy tenemos la facilidad, las herramientas de que con un clic uno puede ver los mapas, internet. Como decía el hermano al inicio, si les falta y quieren más información, hermanos, averigüen por internet. Y es cierto, y uno no tiene que pasar tanto tiempo, porque ahora la sencillez, la rapidez que nos da la tecnología, nos informa que realmente hay necesidad. ¿Estamos observando eso, hermanos? ¿O no hay sensibilidad en nuestras vidas? Nos conformamos con la salvación, voy al cielo, amén, prediqué ya, gané 5 años para Cristo, tengo años en el ministerio, amén. Sigamos observando, hay necesidad. Versículo 28 ahora. Versículo 28, vamos a encontrar ahora la quinta virtud. Versículo 28 dice, porque en Él vivimos, dice, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. La quinta virtud encontramos aquí, mis queridos hermanos, es la preparación.
¿Y dónde la encontramos? Vea usted, versículo 28 dice, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Pablo va a citar algunos de esos tiempos. Si usted quiere informarse más, averiguar más, estudiar más esto, él va a citar algunos poetas de esos tiempos. Ahora, ¿cómo yo me atrevo a citar a esos poetas si yo no sé lo que ellos saben? ¿Cómo yo me atrevo a decir algo que ellos saben si yo no lo sé? Eso demanda preparación. Eso demanda preparación. Repito, hoy tenemos la facilidad de estar informados. Yo quiero orar por la etnia tal, quiero orar por el país tal, pues hay que informarnos. ¿Cuántos habitantes tienen? ¿En qué lugar geográficamente están ubicados? ¿Cuál es su esquema político? ¿Qué religiones predominan en esos lugares? Ahora, no irnos muy allá tampoco. Muchos creyentes predicamos el evangelio, pero ni sabemos la propia realidad que hay en nuestra capital. Ni sabemos. Y eso no interesa, eso no tiene nada que ver. Pero es la realidad que maneja. ¿Cómo demostramos preparación? La palabra de Dios es viva y eficaz. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia. ¿Cuántos creen eso? ¿Amén o no, hermanos? Es la palabra de Dios. Pero hay que estar preparados, hay que leer. ¿Cómo está la política en nuestro país? ¿Quiénes gobiernan nuestro país? Hace poquito acabamos de salir de un veredicto de la corte ¿de qué, hermanos? De la Haya con doble L, ¿verdad? Pero y hay alguna gente que ¿eso qué tiene que ver, hermano? Yo predico el evangelio, no tiene nada que ver eso. Pero hay que saber, hay que estar preparados. Hay que ganar a esa gente que conoce a las autoridades, a los dirigentes de las comunidades, a aquellos que a veces por pura palabrería están metidos en política. Pero esa gente, ¿quién les va a hablar a ellos? ¿Quién les va a predicar a ellos? Pero eso demanda ¿qué? Preparación. Leer. La palabra de Dios está ahí. Pero lea usted. No digo la palabra culturícese, pero use. Muchos no sabemos ni nuestra historia. No sabemos ni cuántos habitantes hay en nuestro propio país. Les pasa, hermano, ¿cuántos hay en el Perú? Bastantes, me dice. Está bien, pero dime un número. Creo que somos... así se quedó. Creyentes que quieren compartir el evangelio. No saben ni cuántas regiones tiene el país. De verdad. Y eso no es una pregunta de cultura general, pero debemos demostrar preparación. Debemos prepararnos. ¿Por qué, hermanos? Yo quiero compartirles algo rápido. Yo, como ustedes saben, como el hermano leyó mi testimonio, yo conozco a Cristo desde el año 85. Y siempre en los 80s hasta los mediados de los 90, influidos por el terror, estábamos pues invadidos por el terrorismo, ¿no? Ustedes saben, ¿cuántos han vivido esa época? Creo que todos aquí. La época del terrorismo fue una época muy difícil, muy dura. Pero siempre nos predicaban, ¿no? Los evangélicos, nos querían los provecitos. Vamos a la iglesia porque no tenemos nada que comer, no tenemos nada, pero confiamos en Dios. Y ahí vamos, y ahí estamos, ¿no? Ahí nos juntamos los evangélicos, los cristianos. ¿Por qué tener esa mentalidad? Muchas veces nos hemos mandado al ministerio a prepararnos porque, bueno, como ya no soy bueno en ningún área de mi vida, me voy a preparar para el ministerio. Cuando la tarea misionera, la tarea evangelística, la tarea pastoral es la que demanda mayor preparación. Es la que demanda mayor preparación espiritual. Pero también tenemos que estar preparados para toda buena obra. ¿Por qué tener esa mentalidad? ¿No? ¿Por qué tener esa mentalidad de ser menos? Pablo predicaba en las sinagogas, discutía con los judíos que estaban ahí, discutía con los atenienses, se paraba en las calles a predicar, pero también cuando le llevaron al tribunal, él dijo, varones atenienses. Y les habla de Cristo. Dice, como sus poetas hablaron, como ellos dijeron, wow. Entonces, imagínate que tú te pares ahí y este sabe de nosotros. Yo voy a predicar a una región. A ver, voy a poner un ejemplo. Voy a predicar a Ancash. Lo mínimo que tengo que saber de Ancash es que cómo se visten, qué comidas comen allá,
Yo no voy a ir con mis costumbres de Lima, entre comillas, porque tan limeño no soy, y ir a hablar allá y cambiar allá. No, yo me paro en ese lugar y me muevo en ese entorno, predico de Cristo, pero debo saber también lo que ellos, cómo viven, qué comen, qué se visten, cuántos son, cuál es su clima. Hermanos, eso demanda preparación, investigación. Y repito, no estamos lejos ahora de ello. La información está muy cerca a nosotros. Preparación. Y el último punto, los resultados. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios nunca retorna vacía. Jamás. Jamás. Cuando uno predica el Evangelio, hay muchos teólogos, hay muchos que han dicho que la estancia de Pablo en Atenas no fue de las mejores, como que no tuvo resultados. Pero veamos el versículo 34. A partir del versículo 32, para que tengamos una mejor percepción de la palabra aquí. Versículo 32. Pero cuando oyeron, estoy en Hechos 17:32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te diremos acerca de esto otra vez. Eso nunca faltan, hermanos, ¿no? Los que se burlan. Y así Pablo salió en medio de ellos. Muchos creen que hasta ahí se acabó todo y fue un fracaso Pablo en Atenas. Pero se olvidaron de leer el versículo 34. Dice, mas algunos, que dice la palabra, hermanos, creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Pregunta, ¿hubieron o no hubieron resultados? Hubieron resultados. Ahora, cuando se habla de Dionisio, se cree que fue el primer obispo de iglesia en Atenas. O sea, no, perdón la expresión, no nos entendamos mal, pero no fue cualquier tipo, ¿eh? No fue cualquier persona. Hay muchos que dicen, hermano, yo vengo predicando el Evangelio hace años, he testificado, he repartido folletos, he estado en campañas, he evangelizado, hermano, pero no he ganado a nadie para Cristo. ¿Y quién te dijo a ti que tú y yo ganamos? Sencillamente no somos informantes del Evangelio de Cristo. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo. ¿Cuánto me puede decir un fuerte amén a eso? Amén. Pero la tarea está allí. Y que ya estuvieras tú, usted y yo en mi mente podemos decir, pero hermanos, nada, ¿no? ¿Quién sabe? Solo Dios sabe que es ese uno que mediante tu esfuerzo, mediante tu obediencia, se predicó el Evangelio, fue ganado para Cristo, y ese, cuando tú vuelas después de muchos años, vas a hacer una gran obra. La aritmética del Señor no tiene nada que ver con nuestra aritmética, por si acaso. Los cálculos numéricos que nosotros manejamos no tienen nada que ver con las matemáticas del Señor. Si tú ganas a 1000 gentes para Cristo, amén. Pero si has ganado uno, ese uno puede ganar a 2000 o a 3000. Y por eso nos movemos en Cristo, hermanos. O sea que no fue un fracaso de Pablo en Atenas. Dice el versículo 34, más algunos creyeron. Se juntaron con él. ¿Qué significa que se juntaron con Pablo? ¿Qué creen ustedes? Ay, Pablo, vamos a comer contigo acá un chifa. No dijeron eso. Lo siguieron. Y empieza la obra de discipulado de Pablo. Dámaris, una mujer. Dionisio, el Areopagita. Mis queridos hermanos, la conducta de Pablo en Atenas es un ejemplo para todos nosotros que tenemos el privilegio de servir a Dios. Un ejemplo de compasión. Un ejemplo de disposición. Un ejemplo de prudencia. Un ejemplo de observación. Un ejemplo de preparación. Y que creyendo en fe, siempre habrá resultados. ¿Por qué no aprendemos eso esa mañana? ¿Hay compasión en nuestras vidas? Si hay, hermanos, amén, continuemos con eso. ¿Hay disposición en nuestras vidas? Ah, Señor, yo tengo ese deseo, yo oro, me pongo de rodillas, clamo, te busco, Señor, por las naciones. Pero sal a predicar, pues, hermano. Sal a predicar. Yo no te digo que está mal orar. Hay que orar y clamar y pedir, Señor, pero sal a predicar el Evangelio. Sal a compartir a otros. Si queremos hacer hablar académicamente, empieza a hacer tus prácticas preprofesionales de evangelista, empezando por tu comunidad. Empieza ahí. Dios jamás va a llamar a alguien que está sentado, jamás. Cuando uno ve los ejemplos en la palabra de Dios, Dios siempre llamó a gente que estaba ocupada. Empieza, Señor, llama a tal lugar, pero empieza por tal lugar, por el lugar donde estás. Disposición, prudencia.
Señor, que mi corazón esté conectado con mi cerebro y mi cerebro con mi boca para emitir palabra de edificación. Observación, siempre viendo la necesidad. Preparación, mis queridos hermanos. Preparémonos. Hermano, no tengo tiempo en el ministerio. Prepárate, hermano. Prepárate. Si tienes la oportunidad de hacer algo por ahí, estudia. Estudia, prepárate, fuerte. ¿Pero para qué? ¿Para tener títulos y decir, me preparé, ahora tengo tal cosa? No por eso. No vayamos como dicen los matemáticos, por la tangente, ¿no? No. Sencillamente, hermanos, porque tenemos que estarlo. Somos portadores del Evangelio del Señor. Y como tal tenemos esa responsabilidad. Y si Dios nos ha dado el privilegio de ser sus siervos, pues que caiga en buen lugar ese privilegio. Preparémonos. Si tienes una oportunidad de seguir capacitándote en algo teológico, en algo misionero, en algo incluso secular que puede servir para tu ministerio, tómalo, hermano. Tómalo. Y por último, hermanos, cree siempre que Dios te usará y te dará el privilegio. Y no sabemos, y bueno, todos aquí sabemos la satisfacción que siente nuestra vida, la alegría, el gozo que siente nuestro corazón cuando vemos personas entregadas a los pies de Cristo. Y esas personas que mañana o pasado Dios puede usar para hacer una obra más grande incluso para su reino. Mis queridos hermanos, aprendamos estas virtudes de nuestro querido amigo y consiervo Pablo. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, a ti nos acercamos esta mañana, Padre, para agradecerte una vez más. Primeramente por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Por el privilegio de estar reunidos en esta misión, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que quites todo conformismo de nuestra vida. Que seamos siervos tuyos con visión y acción, Señor. Que seamos siervos tuyos, Señor, en rodillas, orando y clamando, pero también hablando y compartiendo, yendo, dando, porque esa es la tarea misionera, Señor. Llena nuestro corazón de compasión. Así como Pablo había un espíritu que se enardecía dentro de él, Señor, también que tengamos ese mismo sentir nosotros. No de degradar a las personas, no de decirle, mira este pecador, mira este idólatra, mira este hombre sin cultura, sin conocimiento, no, sino que miremos que allí hay necesidad. Que tengamos, Señor, la disposición de predicar, ya sea en plazas, ya sea en sinagogas o aún en lugares de mayor eminencia, Señor, que podamos estar también preparados, no sin antes sabiendo hablar con prudencia, no sin antes tener ese espíritu de observación y ver la necesidad. Abre nuestros ojos, Señor. Muchas veces vemos solamente en qué comer, en qué vestir, en qué tener, en qué gastar, qué planificar. Y la necesidad sigue allí, Señor. Abre nuestros ojos, por favor. Que tengamos ese deseo de seguir preparándonos y creer, Señor, que los resultados vienen por tu santa y buena voluntad, Señor. Que sencillamente nosotros somos siervos, Señor, demandados a predicar el Evangelio, Señor. Ayuda a mis hermanos aquí, a nuestro hermano Refor, Pastor Walter, a todo el equipo que sirve en esta misión, mis hermanos misioneros, Señor, que van ahí fuera del país, aquellos que están fuera de nuestra capital, aquellos que están con esa visión, Señor, de seguir expandiendo el Evangelio, aquellos que han dicho sí, Señor, e incluso están ahora con problemas de salud, Padre. Creemos en el nombre de Jesús, Señor, que cuando nos levantamos a servirte también el diablo quiere fastidiar y quiere molestar, Señor. Pero declaramos en el nombre de Jesús que siervo tuyo somos y queremos hacer la tarea conforme a tu santa voluntad, Señor. Cuida a tus siervos de toda enfermedad, de todo peligro, de todo mal, Señor. Provea las necesidades de cada uno de ellos, Señor.
y que estas virtudes que hemos aprendido esta mañana puedan ser aplicadas a nuestras vidas para un mejor servicio en tu obra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Pastor.